captan imágenes terroríficas de los momentos en que ciudadanos dominicanos son víctimas de asaltos ocurridos en distintos puntos del país. Ya no importa el día, la hora o el lugar, los malhechores operan en las principales calles y avenidas de Santo Domingo y otras ciudades. Cometen delitos con gran destreza y facilidad, perpetran todo tipo de robos, atracos y dan muerte sin mediar palabras a quienes se rehúsan a entregar sus pertenencias. Porque ante esa incapacidad, amigos míos, las calles se convierten en tierra de nadie. Las calles se convierten en terreno fértil para los delincuentes. Los ciudadanos de bien, ni siquiera en nuestras casas estamos bien escondidos, porque ahora hasta se ha hecho de moda los asaltos en las casas. Mi madre murió hace casi 3 años y yo no puedo ir a un cementerio porque en los cementerios atracan. Yo no puedo ir a un cine porque en el cine te atracan. Tú no puedes ir a un supermercado porque en el supermercado te atracan. Tú no puedes ir a la iglesia porque en la iglesia te atracan. Tú no puedes trabajar porque en el desarrollo de tu oficio viene un desaprensivo y te mata. A las bandas armadas, amigo Mercedes, hay que enfrentarlo a tiro. Tú sabes lo que tú salir del trabajo a las 7 de la noche y con miedo porque el marido tuyo tiene que irte a buscar porque tú te desmontas de un carro público. Hay 4 tigres que ellos tienen un peaje. 4 tigres tienen un peaje. Hay una teoría que ha recorrido el mundo que dice que cuando los delincuentes criminales no dejan vivir los hombres serios, o desaparecen los hombres serios o desaparecen los criminales. Los hombres serios no pueden desaparecer. Las mujeres serias no pueden desaparecer. El hombre que trabaja no puede desaparecer. El que está cogiendo carro público, que va para su casa después de trabajar, no puede tener temor porque hay un pendejo acechándolo para quitarle lo que tiene. Si está armado, hay que matarlo, porque yo está poniendo mi vida en riesgo. Pero hay una realidad y es que el dominicano tiene miedo de salir a la calle. Estamos desesperados. La gente sale del trabajo y tiene miedo de que lo atraquen. La gente humilde, la gente pobre, que no puede salir a trabajar en horas de la mañana, porque a las 6 de la mañana los asaltan. Le quitan el celular, le quitan la lonchera en la que llevan el desayuno, el almuerzo. Lo mismo ocurre en horas de la noche, que a partir de las 7 de la noche son asaltados. Entonces, no se puede salir de su casa a trabajar. ¿Qué diablos es lo que pasa en la República Dominicana? Ahí mató uno a otro por un pan, por un pedazo de pan. Señores, ¿qué es lo que está pasando? Es Satán que ya está aquí. ¿Qué diablo está esperando el Congreso para no aprobar la pena de muerte en este país? Que yo estoy seguro que el día que aquí aprueben pena de muerte, ustedes verán que esos casos ustedes no lo van a ver. Porque el que sepa que lo van a matar, no hace eso. Los delincuentes están de su cuenta. El Congreso tenemos una responsabilidad. Si hay que reformar la Constitución otra vez, la Constitución se hizo para reformarla. No es posible que los delincuentes tengan un escenario ideal en un país donde ya usted no puede salir a beberse un refresco o beberse una cerveza. Tenemos que ponerle atención a esto. En una ocasión yo planteé la pena de muerte. Parecía una locura cuando yo lo planteé. Ya vamos por cadena perpetua. Los espero allá en la pena de muerte. ¿Cuántas vidas se van a perder de aquí a allá? Un hombre que persiga, un delincuente que persiga a un hombre de trabajo, que vaya en su motor y le dé 4 balazos para quitarle el celular, merece estar vivo. Merece estar vivo, que con mis impuestos le den comida en la cárcel. Entonces nosotros como Congreso, tenemos que sentarnos a deliberar a ver qué es lo que se va a hacer. Pero la solución a la inseguridad que estamos viviendo es que yo me quede en mi casa a las 12 de la noche. Óyeme, que no podemos con esto, es que no tenemos la capacidad y de verdad yo creo que estamos en manos de incapaces. ¿Dónde está la estrategia? No existe ni siquiera en la mente de él. Él está contando coco en la cabeza de él y contando vaca. Mientras tanto, la seguridad de los ciudadanos de este país está fuñida. Pero yo no me siento seguro en ningún sitio en esta ciudad. Yo tengo que quedarme en mi casa
Aquí atracan en la 27, en la Lope de Vega, en la Núñez de Cáceres. Los ladrones le perdieron el miedo a lo que sea. Se meten en la casa a la hora que sea, se meten a los edificios, secuestran, amarran. Tenemos miedo, estamos asustados. Los ciudadanos de aquí estamos atemorizados por el avance galopante de los delincuentes. Los ciudadanos de Macondo, del país de las emociones tristes, estamos aterrados de enviar a nuestros hijos a los colegios y a las universidades, porque ahora hasta hay secuestros express. Que el ser humano tiene un contrato con la sociedad. En la medida en que usted cumpla con ese contrato, usted va obteniendo derechos. No es posible que un delincuente y un hombre de trabajo tengan los mismos derechos en una sociedad. En base a los derechos humanos se han cometido miles de crímenes en la República Dominicana, porque tú sabes que tu integridad física está preservada. Entonces el delincuente no tiene temor a la autoridad legalmente constituida. O sea, ya nosotros llegamos al punto que ni siquiera salir a divertirse es seguro en este país. Pese a los informes que yo nunca le hago caso de que la criminalidad y la delincuencia están disminuyendo. Están disminuyendo en los periódicos, pero lo que la gente percibe y ve es que han aumentado los atracos y asaltos en todo el territorio nacional, ni hablar del Cibao, comenzando por Santiago, La Vega y demás. En la realidad nuestra de cada día, los asesinatos, los robos, los asaltos, las violaciones se han convertido en el pan nuestro de cada día. La gente no puede salir a la calle con la delincuencia. Ahora se están metiendo también hasta las torres. Esto hastía, esto frustra, esto enoja. Esto enoja. Es una sensación de impotencia. Es una sensación de impotencia lo que te produce. Y no tenemos una maldita respuesta de las autoridades. Y no tenemos una maldita respuesta de nosotros como sociedad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde se nos fue la empatía? ¿Dónde se nos ha ido la seguridad? ¿Dónde se nos fue ese ser bonachones que teníamos los dominicanos? ¿Qué están esperando las autoridades para coger el toro por los cuernos? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que maten a quién? ¿Que maten a quién es que estamos esperando? ¿Tú sabes lo duro que es que tú salgas de tu casa y tú no sabes si tu marido y tus hijos van a llegar a la casa o si tú vas a llegar a tu casa? ¿Qué carajo están esperando las autoridades, por el amor de Dios? Y nosotros, como hemos logrado mejorar en todas las áreas, desde la pandemia, la recuperación económica y en todas las otras, vamos a lograr también mejorar en la seguridad ciudadana y vamos a convertir a la República Dominicana en uno de los países más seguros del mundo.